La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Somos una iglesia cristiana, nuestro nombre es Familia de Gracia, esa es la sigla que hay ahí, FDG. Predicamos el Evangelio como creemos, conforme a lo que entendemos las Escrituras, debe ser predicado con integridad, pero con sencillez. El foco, el énfasis está en el mensaje y en dejar que este mensaje haga lo que el mensaje sabe hacer. Charles Spurgeon, un predicador de hace unos siglos atrás, decía una frase que yo la encuentro genial, decía: el Evangelio es como un león, tú no le enseñas a un león a cazar, solo abre su jaula, digamos. Me parece, y creemos fielmente esa descripción. Obviamente es una metáfora en el sentido que estamos persuadidos de que el solo mensaje, la sola comprensión de las verdades escriturales, de la verdad del Evangelio, son suficientes para impactar, para transformar vidas, para sanar, para consolar, para corregir, para salvar de las tinieblas a la luz, de la condenación a la salvación, y por ende cumplir el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, ¿ya? Eso es lo que creemos. Este es un seminario, como ya dije ayer, tiene 3 partes. Yo estoy a cargo de la primera. El nombre integral del seminario es La muerte de Jesús. Y es lógico, estamos en Semana Santa y por lo tanto es el momento además para enfatizarlo, pero solo a modo introductorio, nosotros no tenemos que perder de vista algo. Nosotros, este es un momento en que la sociedad, la cultura se detiene a conmemorar algunos, al menos será por las ventajas que nos ofrece, digamos, el feriado largo para muchos, pero quizás para otros también hacen alguna cuota de reflexión o de recuerdo al menos. Es cosa de ver los medios de comunicación, son los días en donde las películas religiosas se toman la pantalla. Pero en el fondo la muerte de Jesús tiene una vigencia no solo estos 3 días o esta semana, no solo este mes inclusive. La muerte de Jesús tiene una vigencia transversal, tiene una vigencia que dura no solo todo el año, sino la eternidad por completo. La muerte de Jesús es el hecho más significativo en toda la historia, no solo de la humanidad, sino en toda la historia eterna. En el transcurso, sobre todo lo que vamos a compartir el día de hoy, espero que esto quede un poquito más claro. La muerte de Jesús no solo tuvo un efecto o un impacto en lo terrenal, en la historia, de hecho lo tuvo en lo terrenal. Por esa razón hoy día, seres terrenales como usted y como yo, estamos detenidos y dispusimos un tiempo para escuchar de la muerte de Jesús. Por esa razón cada uno de nosotros lleva un número que define el año en el cual nacimos, que es en referencia al caminar de Jesús en esta tierra. Por esa razón prácticamente la humanidad por completa fue partida por la mitad en referencia a este hito. O sea, evidentemente la muerte de Jesús tuvo una trascendencia o un impacto en lo terrenal. Pero según lo que las Escrituras nos enseñan, no solo fue un impacto en lo terrenal, no solo tuvo un impacto en aquello que podemos percibir en nuestros sentidos naturales, por decirlo de alguna forma, sino que también tuvo un efecto en lo celestial. La Escritura nos enseña que, por ejemplo, hoy día sentado en el cielo hay un ser humano con características humanas, en cuyas manos y sus pies, o en cuyos antebrazos y sus pies hay orificios porque fue crucificado. Y hoy día, en este momento, reina sobre todas las cosas alguien, voy a decirlo así solo para que se entienda nada más el énfasis que quiero hacer, alguien que tiene cabeza, manos, piernas, pies, como usted y como yo. O sea, en algún momento la Trinidad, la fuente de toda la creación, el sustento de toda la creación, alteró su forma a tal punto, en tal dimensión, que terminó cambiándola para siempre. Y hoy día en el cielo gobierna, ejerce su señorío y su dominio un hombre como nunca antes había sucedido en la eternidad pasada. O sea, el caminar y la muerte de Jesús alteró también esa dimensión. Hermano, hay muchas dimensiones que nosotros no sabemos que existen, pero al menos ya puedo identificar, o ya podemos describir 2 en las cuales la muerte de Jesús impactó y
y trascendió. También tuvo una trascendencia en el infierno. La Escritura nos enseña que el propio Jesucristo descendió a los infiernos y compartió, predicó, anunció su justicia, su evangelio a algunos seres que estaban ahí. Y aún más, los venció inclusive. Mostró el gobierno y el dominio que él tenía ya sobre esos seres inclusive. También tuvo una trascendencia. Espero me sigan lo que estoy tratando de hacer. Estoy tratando de poner en alto la magnitud de lo que significa esto. Estoy tratando de que podamos, de alguna forma, quizás aunque sea una vez en el año, dimensionar la profundidad, la envergadura que significó este hecho, que quizás para muchos es simplemente un punto en el calendario. Pero escúcheme muy bien, la muerte de Jesús definió todo lo que existe. Este mundo no existiría si hace 2000 años atrás no hubiese sido clavado Jesús de Nazaret en una cruz. Así de categórico, así de claro. Usted no estaría aquí hoy si hace 2000 años atrás aproximadamente Jesucristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario. Nada de lo que conocemos existiría si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario. La muerte de Jesús impactó a tal punto, de tal forma, de tal magnitud, que lo cambió todo y lo definió todo. Hoy día celebramos Semana Santa. Nosotros tenemos, como ya les decía a algunos, a través de una fundación que trabajamos justamente haciendo esto, llevando el evangelio a otras instancias, al debate cultural, el debate de las ideas. Tenemos un programa de televisión todos los jueves a las 9:30, pasó el aviso igual, el Café de la Gracia. Síganos ahí en las redes sociales y pueden verlo. Justamente en el programa de, hoy día es viernes, ayer hablábamos de esto, un poco del concepto de Semana Santa. Y una del consenso de las opiniones que yo mismo la manifestaba y lo quiero plantear acá hoy día justamente para abrir un poco la conversación, es que yo siento que inclusive nosotros los cristianos, o sea, yo no le puedo pedir al mundo, yo no le puedo pedir a aquellas personas que no están ni ahí con Jesús, que viven la vida en la impiedad absoluta, que no les importa Dios siquiera, que no tienen temor de Dios en sus actos, en su cotidianidad. Yo no les puedo pedir que tengan alguna consideración de este hito, de esta fecha. Pero yo tengo la impresión, y es una impresión como toda personal, que inclusive nosotros los cristianos, inclusive aquellos que decimos y profesamos tener una fe profunda, una fe sincera, o eso es lo que creemos al menos, o es lo que decimos creer, aquellos que tratamos en lo que depende de nosotros de vivir una vida de sumisión a Jesucristo, a sus normas, a sus leyes, de glorificarle a Él en todas las acciones, de vivir conforme a los estándares que las Escrituras nos enseñan por medio de la propia acción de su gracia en nosotros. Es decir, aquellos que creemos ser cristianos, voy a decirlo así para que me entiendan nada más, inclusive ese grupo, que ya obviamente ya se achicó el grupo, ya no son todos, son un poquito menos, digamos, inclusive ese grupo, yo tengo la impresión que no valoramos o que no dimensionamos lo que significa esta fecha. Yo creo que para muchos, o sea, no existe, como ya dije, un hecho más significativo que lo que se conmemora. Para mí es una celebración, con todo el dolor que hay de por medio, con toda la aflicción que implicó la muerte de Jesús. Pero no existe un hecho o un día o un periodo del año más significativo, de mayor trascendencia, de mayor impacto, que más nos identifique a ese grupo pequeño, como ya les dije, que este. Yo creo que tenemos que, de alguna forma, arrepentirnos de ello y poner en alto lo que significa este espacio, en donde, por única vez, porque el mundo tiene dos épocas en donde de alguna forma se acuerdan de los cristianos y de Jesús. Esta y Navidad. Pero Navidad, claramente, los principios que la rigen no tienen nada que ver con Jesús y el Evangelio. Yo creo que este es el único momento, el único hito, en donde de alguna forma la sociedad, la cultura, al menos occidental, se detiene y pone, aunque veladamente, aunque torcida, aunque imprecisa, de forma bien imprecisa, pero por lo menos de alguna forma pone su mirada en lo que pasó en la cruz del Calvario. Yo creo que, como ya dije, inclusive los cristianos, los que decimos vivir con sinceridad o con compromiso
el Evangelio, tenemos que dimensionar o tenemos que magnificar, es decir, exaltar aún más esta fecha y verla como lo que es. Para mí, al menos, esto es lo que yo creo hoy, insisto, es una impresión nada más. Yo creo que esta época es la época en donde los cristianos, el tiempo se detiene para nosotros. Y es el tiempo en donde verdaderamente debemos ser conscientes y reflexionar verdaderamente lo que significa la cruz del Calvario para nosotros, en términos personales. Por cierto, parte de lo que hacemos hoy día, de estar acá, de disponer este tiempo, un feriado, justamente tiene que ver con eso, con ese esfuerzo de honrar y de cumplir aquello que entendemos es lo que al Señor le gustaría que hiciéramos para conmemorar su cruz, que es justamente compartir lo que significó su cruz, mostrarles a ustedes lo que significó la cruz, tratar de entregar, de visibilizar los elementos suficientes que permitan que la propia obra del Espíritu abre e inquiete sus propios corazones para que realmente puedan ver lo que significó la cruz como la única forma que puede verse para que impacte nuestra vida de una forma sobrenatural. Había un hombre, ya se dieron cuenta que me gustan un poco las historias, había un hombre que era un soldado romano. Tenía un cargo, pero más allá de eso, este hombre fue encargado, ustedes saben que el tiempo en que Jesús murió estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Por lo tanto, los que ejercían poder, los que ejercían la autoridad en la época eran los romanos. Y por lo tanto, los romanos tenían asignados una guardia en el templo, porque el templo no es como hoy día las iglesias, el templo era un lugar gravitante en la sociedad de la época. O sea, las cosas pasaban en el templo, por decirlo de alguna forma. Era el centro operacional de la sociedad de la época. Entonces, obviamente, los romanos decían, no, si este es el centro operacional, yo aquí tengo que tener mi gente. Y había un cierto acuerdo, ahí no me quiero detener mucho en eso, de tal forma que habían guardias romanas que resguardaban el templo y que prestaban servicios a los sacerdotes de seguridad y de varias cosas. Cuando Jesucristo fue detenido, fue golpeado, fue lacerado, fue molido sus pieles integralmente, había un hombre, un soldado de cierta categoría. Y este hombre acompañó, de hecho las escrituras dicen que él estaba ahí, no lo sé yo al menos, puede que no tenga el dato o el detalle completo, pero no sé si él participó directamente, pero al menos sí sabemos que él estaba ahí, acompañó a Jesús en el proceso, acompañó a Jesús cuando lo molían por completo, su cuerpo era completamente lacerado, en lo que se denomina el enlosado, que era un lugar del templo, acompañó a Jesús cuando era desnudado, cuando su quijada, ¿cómo se dice esta parte? Como su mandíbula, su mejilla, por decirlo de alguna forma en simple, fue rajada producto de un golpe que le pusieron, porque ahí no fue simplemente un golpe, se usó un instrumento que se llamaba bofet, que rajaba la piel y quedó esto desprendido completamente. Y este hombre estaba ahí, miró todo este proceso, estuvo ahí cuando, él, todo lo que pasó, esto fue bajo su propia autoridad, porque de él dependían aquellos que se entretenían moliendo el cuerpo de Jesús. Este hombre estaba ahí cuando hicieron suerte sobre Jesús, cuando le pusieron la corona de espinas, cuando caminó más de 1 kilómetro con un peso, con una comillas cruz, que era un tronco, una madera de aproximadamente 50, 60 kilos, con su cuerpo todo molido. Este hombre estaba ahí y miró en todo momento el proceso. Miró cuando Jesús, ya completamente desvalido, por la cantidad de sangre que había perdido, que venía perdiendo de la noche anterior, mientras lloraba, mientras sudaba sangre, ya no tenía fuerza siquiera para caminar, para llegar al lugar donde tenía que ser crucificado, al punto que inclusive se le ofrece a alguien que le ayude y que le lleve. Este hombre estaba ahí. Miró todo el proceso, se rió y participó durante todo el proceso. Lo llevó allá, lo acompañó a Jesús, estaba ahí parado, probablemente dio la orden de decirle ya, tú clava aquí, tú clava acá. Este hombre estaba ahí. Este hombre estaba ahí cuando Jesús lo colgaron
Y en todo momento este hombre participó y su voluntad, su ser interior, estuvo de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Hasta que, en un determinado momento del tiempo, de la eternidad, en un momento en que Dios había determinado, un hombre clava, en los últimos minutos o momentos de Jesús, un hombre clava una lanza por el costado y su piel, sus huesos, su biología, para que su cuerpo es rajado. Y desde ese momento algo sobrenatural sale de él. En ese momento esos que estaban ahí no entendían nada. Pasa un tiempo y el Espíritu Santo inspira a un hombre y le dice, eso era el velo. Eso que ustedes escondían de allá en el antiguo pacto, eso era su cuerpo. Y por lo tanto, cuando su cuerpo se rajó, su sobrenaturalidad quedó manifestada. Y cuando su sobrenaturalidad sale, este hombre que estuvo ahí en todo ese momento lo mira y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque la única forma que podamos usted y yo ver verdaderamente lo que significa la Semana Santa es que seamos ese hombre. Es que el propio Espíritu de Dios nos conceda desde el propio Cristo esa sobrenaturalidad y que podamos ver verdaderamente a Jesús como lo que es. Yo sé que todos los que estamos aquí, sin excepción, tenemos una conciencia cultural de lo que significa Jesús. Todos, sin excepción, sabemos que Jesús murió en la cruz, todos, sin excepción, sabemos que Jesucristo vino acá, lo creeremos o no, algunos discutirán la historicidad, es harina de otro costal. Pero les puedo garantizar algo, la única forma que podamos identificarnos sobrenaturalmente o como Dios exige que nos identifiquemos con su muerte es que el velo se rompa, es que la piel de Jesús en la figura que yo les contaba se abra y que esa sobrenaturalidad nos alcance. ¿Me entienden? A mí no me interesa, a ninguno de nosotros, al presbiterio, César, hermano Víctor y a los que el Señor nos tiene hoy día sirviendo como compartiendo el Evangelio acá, de verdad, no nos interesa ni mostrar que sabemos más, ni nos interesa compartirles conocimiento. A pesar de que vamos a desplegar quizás en el transcurso de estos días abundante de ello, nos interesa verdaderamente que así como ese hombre y el cuerpo de Jesús o la sobrenaturalidad de Jesús traspasó su cuerpo y le alcanzó, podamos cada uno de nosotros, todos nosotros necesitamos que esa experiencia sea nuestra experiencia. ¿De acuerdo? Por esa razón, yo quiero invitarles a que hagamos una oración hoy día. Una oración donde le pidamos al Señor de que verdaderamente Él, esa sobrenaturalidad, estoy usando esa expresión para que me entiendan de qué estoy hablando, nada más. Puede que esa sobrenaturalidad que es bastante real, que es bastante natural, porque opera en nuestro interior, porque traspasa nuestro ser y se transforma en algo real, en algo cotidiano. No les estoy hablando de una experiencia mística o metafísica. Les estoy hablando de una directa intervención del propio Espíritu de Dios a nosotros para permitirnos comprender aquello que Él quiere aquí. No solo aquí, no en nuestra mente, no en nuestro intelecto, sino en nuestro ser interior. El Evangelio tiene sentido aquí, pero vive aquí. ¿Me entiende lo que quiero decir? Vive en nuestro ser interior, pero tiene sentido en nuestro intelecto. No se trata de aniquilar el intelecto, pero vive aquí, en nuestro ser espiritual, en nuestro ser interior. Entonces quiero invitarles, con esta comprensión, a que hagamos una oración. Si de verdad cree o quiere más bien que este tiempo tenga sentido para usted, si usted quiere acá y vino acá para tomar apunte de los textos, a ver qué dice esta gente, yo lo respeto. Pero les aseguro que no tiene ningún sentido. Si de verdad quiere que el propio Espíritu de Dios visite su corazón. Yo lo dije al principio cuando orábamos, estemos conscientes o no, usted y yo necesitamos a Dios. Puede que usted crea que no lo necesita. Puede que usted sienta que no lo necesita. Pero le garantizo algo, usted lo necesita. El Evangelio. Y eso es algo que nosotros vamos a defender, digo nosotros como iglesia y particularmente yo, y estoy seguro que todo el resto del presbiterio también, lo vamos a defender a muerte. El Evangelio es sobrenatural. El Evangelio de Jesucristo es
puramente sobrenatural. Y en esa sobrenaturalidad manifiesta cambios naturales. Imagínense, yo les describí al principio la historia de este hombre, Saulo. Y lo digo así porque en este tiempo era Saulo, un principal, o sea, un hombre importante, prominente de la sociedad. Iba caminando a matar cristianos y le aparece una luz que lo bota al suelo y inclusive sus ojos se enceguecen y no ve nada. Y esa luz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pasa el tiempo y Pablo dice: todo lo que yo sé, todo lo que yo les dije, me lo enseñó el propio Señor. Jesucristo había muerto y había resucitado y estaba sentado juntamente estaba a la diestra de Dios Padre. Pero se le aparece a él sobrenaturalmente. Y desde ese momento, el propio apóstol Pablo comienza a comunicar, a enseñar, a entregar esta verdad sobrenatural. Y el mismo Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es la dinamita de Dios. Dice en su Biblia, dice poder de Dios, dunamis en griego, la misma palabra para dinamita. Es un poder sobrenatural. Entonces, por esa razón, yo quiero invitarles a que oremos ahora para pedir que ese poder, esto no es metafísica, pero les aseguro, si estoy aquí yo y muchos de los que estamos aquí hoy día, somos consecuencia de esa intervención de poder sobrenatural. Esto es algo glorioso, es extraordinario, pero es normal. Es normal porque es una norma en el Evangelio. Permítanme solo enfatizar en esto para que no se queden con una idea equivocada. No estoy hablando de una experiencia mágica. Estoy hablando de que el Evangelio haga lo que sabe hacer. Para que el Evangelio llegue como tiene que llegar. Como de la única forma que puede impactar y quebrantar nuestros corazones. Para que todo esto tenga sentido. Permítanme orar en esa dirección. La Escritura enseña que hay un poder espiritual que proviene de Satanás que cegó el entendimiento de los seres humanos. 2 Corintios 4:4, si lo que está escuchando le parece un poco raro. La Biblia dice explícitamente que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezcan el Evangelio. O sea que hay un poder sobrenatural que rige la mente de los seres humanos, que son todos incrédulos, vamos a ahondar en ello, para que para que no vean el Evangelio. Bueno, contra ese poder nos enfrentamos. Contra ese poder vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que en su misericordia, en su gracia, en su soberanía, quebrante, impacte, transforme nuestras mentes, rompa ese velo y nos permita entender aquello que Él quiere hablarnos el día de hoy. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, exaltamos tu nombre. Lo decíamos por medio de las canciones, Señor, declaramos quién eres tú. Reconocemos, Señor, tu gobierno sobre todas las cosas. Reconocemos, Señor, de que fuiste después de morir exaltado y que se te dio toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Que por medio, Señor, de la muerte, de tu muerte y de tu resurrección, pudiste y fuiste hecho vencedor sobre todas las cosas, Señor. Reconocemos tu gobierno absoluto y en esta hora te invocamos con toda sencillez, con toda humildad, reconociendo, Señor, la necesidad que tenemos de ti. Te pedimos que nos visites, Señor. Te pedimos en esta hora que tú rompas todo velo de oscuridad, que tú corras todo velo de tinieblas que se oponga al conocimiento del Evangelio. Que tú quebrantes nuestra vida, que nos hagas sensibles a la verdad sobrenatural del Evangelio. Que nos permita, Señor, comprender, no solo en nuestro intelecto, no solo en nuestra mente, sino también en nuestro ser interior. ¿Quién eres tú? Tus verdades, la magnitud de tu sacrificio. Señor, como el centurión, ese hombre que acompañó a Jesús durante toda su tortura, todo su caminar para morir. Como ese hombre que, llegado el momento, pudo ver tu sobrenaturalidad. Concédenos, Señor. Señor, no importa cuántos años llevemos en la iglesia, no importa cuántas veces hayamos escuchado estas verdades, Señor, permítenos comprenderlas sobrenaturalmente. Líbranos de toda comprensión intelectual, de todo intelectualismo,
de toda vana repetición, de toda religiosidad, Señor. Y permítenos, por favor, por misericordia, Señor, abrazar las verdades sobrenaturales de tu Evangelio desde lo profundo de nuestro ser. Opera en nosotros, Señor. Opera en nosotros con tu revelación en esta hora, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya, hermanos, Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso dice el apóstol Pablo. Pablo escribiéndole a Timoteo otra vez. Palabra fiel y digna. Yo, la verdad es que cuando me encontré o cuando el Señor me permitió ver este texto a mí en lo personal me impactó. Me parece que en tan pocas palabras hay tanto sentido, hay tanta profundidad en tan pocas palabras. Porque el apóstol Pablo parte exaltando, parte enalteciendo la magnitud de lo que significa esto, la magnitud de lo que significa esta palabra. Parte diciendo que esta palabra es fiel, es digna, está en una posición superior a otras palabras. No es lo mismo decir esto, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que decir cualquier otra cosa. Esto tiene un valor moral, tiene un valor espiritual distinto que cualquier otra palabra, muy superior a cualquier otra palabra. Y el apóstol Pablo dice: esta palabra es fiel y es digna de ser recibida por todos. Por esa razón, todos tienen que oír el Evangelio. No importa quién somos, no importa la situación, no importa la circunstancia que estemos viviendo, no importa, yo lo decía, si yo creo que lo necesito o no, yo lo necesito. Es así de categórico. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan. No importa si me siento cómodo o no, o incómodo escuchándolo. Yo necesito, esto tiene que llegar a mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y esto es lo que nosotros, los redimidos, tenemos que hacer llegar a otros. Esto, ¿qué es esto? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Parece una trivialidad. Parece casi una, oye, qué obviedad me estás diciendo esto. ¿Sí? Es una obviedad. Esta frase es una frase que nosotros decimos, que el mundo dice inclusive recurrentemente. No sé cuántos hemos visto que a partir de esta frase del apóstol Pablo, del Espíritu de Dios inspirando al apóstol Pablo, nosotros ya podemos concluir algo. La única forma que Jesús tenga sentido para mí es que yo reconozca mi pecaminosidad. Dicho de otra forma, si usted cree que no es pecador, usted no necesita a Cristo. La única forma de que Jesucristo sea el salvador de un alma es que esa alma reconozca que es un pecador. Cristo no vino a salvar al mundo en términos genéricos, aunque yo sé que hay textos que dicen eso. En términos genéricos, Jesucristo no vino a oficiar una salvación universal. Él vino a salvar a los pecadores. Él vino a ofrecer su salvación a aquellos que saben que son pecadores. Hay otro texto, nos vamos a encontrar después con otro texto que nos dice explícitamente esto. Jesús dice: oye, jepa, yo no vine aquí a sanar, dice, solo los enfermos tienen necesidad de médicos. Yo no vine a salvar a justos. Vamos a ver si alcanzamos a hablar un poco de ese texto, porque tiene un contexto que es bien interesante para poder entender por qué Jesús dice esa frase. O sea, esta palabra es para todos los seres humanos y para todos los que saben que son pecadores. Estoy hablando en términos de humanidad. ¿De acuerdo? Por esa razón, si en esta sala hay seres humanos, entonces esta palabra es para todos nosotros. ¿Ok? Lo primero que tenemos que entender es que Jesús no es un aparecido en la historia humana. No es que Jesús
de repente como que Dios dijo, ¡oh! Y el hombre pecó. ¡Ya! Y como que miró su closet de soluciones, o abrió el mueble así, ¿cómo se dice? No, el closet, ya. Es como el estante. Se cayó el carnet ahí. Abrió el estante de herramientas y ya dijo, ya, a ver tú, anda a salvar al mundo. Hermano, perdonen la sátira, pero muchas veces, o mucha gente de verdad cree que Jesucristo es como el plan B o una acción, una respuesta reaccionaria de Dios frente a la circunstancia como que se le desbandó y dijo, ya, busquemos la forma de poder resolverlo. Hermano, la Escritura nos enseña que Jesús fue determinado antes de que el mundo siquiera fuese hecho. O sea, Dios había concebido a Jesucristo como el Salvador, como el Redentor, como el Cordero para morir, lo había determinado antes de que siquiera el mundo fuese hecho. O sea, Jesús fue el primer predestinado. ¿De acuerdo? Literalmente Jesús fue el primer predestinado. Antes que siquiera hubiera un problema, el Padre ya había dispuesto a Jesús. Pero esto ya nos enseña algo. Porque Jesús, como ya dije, el mundo entero, la humanidad por completo, toda la historia humana fue tejida en torno a Jesús. Yo lo explico así. No es que Jesús se le apareció a la humanidad o a la historia humana, sino que la historia humana le apareció a Jesús. ¿Se entiende qué quiero enfatizar? Todas las circunstancias humanas, todo lo que pasó en el tiempo previo a que viniera Jesús, en el tiempo anterior y durante el caminar de Jesús, todo ello, inclusive más, todo lo que pasó después, existe única y exclusivamente en torno al plan redentor, al plan de salvación que el Padre tenía. Por ejemplo, la creación del mecanismo de tortura llamado cruz o crucifixión existió y fue creado con el propósito de que Jesús muriera en la cruz. Y usted me va a decir, sí, está bien, pero hartos murieron antes. Sí, sin duda que murieron muchos antes crucificados y murieron muchos crucificados después. Pero el fundamento de eso fue que de que se cumpliera lo que estaba determinado en los escritos, porque Jesús tenía que morir en una cruz. Eso es lo que la Escritura nos dice. Que Jesús tenía que ser exaltado, tenía que ser levantado en un asta y ahí iba a morir. Y eso fue 4000 años antes de que Jesús muriera en una cruz. ¿Se acuerdan a qué relato estoy refiriéndome? Cuando Moisés andaba en el desierto y en un momento Dios desplegó en una señal de juicio, una figura, por cierto, mesiánica, refiriéndose a la cruz. Dios despliega creo que eran serpientes, ¿cierto? Que van a picar, morder, no tengo idea cómo pero que afligían a las personas, y las personas que eran mordidas por ellas morían en el acto. Y de pronto Dios le dice, Moisés va a Dios y le dice, Dios, tenemos un pequeño problema, la gente se nos está muriendo por esta intervención sobrenatural. Y Dios le dice, pon una serpiente de bronce, ponla en un asta, y todos los que miren esa serpiente van a ser librados de la condenación que tienen. Eso es una figura perfecta a la muerte de Cristo en la cruz. O sea, tenía que estar en un asta, tenía que estar puesto en altura, y hay decenas de textos más que refieren, que nos muestran cómo todo respecto al mecanismo de tortura llamada cruz, que fue creado antes de que Jesús muriera, estaba en torno a este propósito. No es azar, no es coincidencia que el pueblo de Israel estuviera bajo la sumisión del Imperio Romano, porque tenía que morir de esa forma, porque los romanos practicaban la crucifixión. No es coincidencia que al estar bajo el Imperio Romano fuese expuesto al imperio gentil más grande que existía en la época. Hermanos, ¿qué quiero enfatizarles? Jesucristo es la médula, es el fundamento. Y cuando hablo de Jesucristo estoy hablando de su encarnación, su muerte, su resurrección, de ese periodo al menos en particular. Pero es la médula, es el fundamento de toda la existencia de la historia humana. Nada todo giró en torno a ello.
La ley 2000, 4000 años antes, 5000 años antes, el Cordero, la Pascua, en fin. La cultura que reinaba en el lugar, todo eso existió para que Jesús pudiese morir en la cruz y de esta forma cumplir las Escrituras, lo que estaba planificado. No fue una mera aparición. La historia humana, insisto, trato de consolidar esta idea con esta frase. La historia humana fue tejida para que Jesús viniese y cumpliese su propósito. ¿De acuerdo? Por esa razón, el caminar de Jesús en medio nuestro es irrefutable. La gente puede no gustarle, la gente puede decirnos lo que quiera, lo dice. Hoy día, sobre todo, el secularismo, esta corriente de pensamiento que desprecia a Dios, ha crecido significativamente y por lo tanto no les gusta, hay 50.000 adjetivos para describirnos, pero en el fondo nadie que se respete a sí mismo, que respete la historia al menos, puede negar que esto verdaderamente pasó. Porque Dios se encargó de que la muerte de Jesús fuera un acto absoluta y totalmente irrefutable, incuestionable, indiscutible. Porque, como ya dije, todo giró en torno a esto. Nosotros tenemos que entender que Jesús nació. ¿Alcanzan a ver eso, cierto? ¿Las letras se ven bien? Ya. Quizás las hice muy chicas ahora que lo pienso. Jesús nació por consecuencia de una intervención completamente sobrenatural. Pero sin embargo, fue un hombre como nosotros, como cualquiera de nosotros. Fue un hombre que nació, fue alguien que murió, fue alguien que lloró, fue alguien que se entristeció, fue alguien que durmió, fue alguien que habló, fue alguien que tuvo un tiempo de infancia, de niñez, fue alguien que ejerció violencia inclusive, que golpeó a alguien. ¿Quién no ha golpeado a alguien alguna vez en la vida? Yo estoy seguro que hay gente que no lo ha hecho, no estoy normalizando esto en absoluto. Pero todas son cosas que los seres... me falta el golpeo, papá. Yo por eso estoy hablando. Ahí. Todas estas son cosas que los seres humanos hacen. O sea, Jesús caminó acá en medio nuestro y hizo cosas como cualquier ser humano. Por eso fue un hombre, fue un ser humano como todos nosotros. En la misma dimensión y en la misma proporción, también fue Dios. Fue concebido de forma extraordinaria y milagrosa. La mayoría de nosotros hemos escuchado esto. Sabemos lo que significa. Sabemos la magnitud, la cantidad de milagro que hay en la concepción sobrenatural del Espíritu Santo sobre María. No hubo ninguna intervención o no hubo un acto de intimidad sexual para concebir a Jesús, como sí existen los seres humanos. Ninguno de nosotros ha venido acá si no es por una intervención, por una acción biológica del espermio y del óvulo. Conocemos la historia, ¿no? Bueno, Jesús no tuvo eso. Ahí hubo una intervención, a pesar de que hizo cosas como seres humanos, tuvo una concepción que no fue como los seres humanos. Porque de la misma forma en que era hombre, que era ser humano, era Dios. Jesucristo tenía un pleno conocimiento de los corazones. Se han fijado en los textos bíblicos que de pronto Jesús estaba caminando, pero él sabía, dicen los textos, lo que pensaba. Y le decía a los hombres cosas que a partir de lo que ellos tenían en sus corazones, es decir, esas ideas interiores que él tenía. Jesús no necesitaba oír palabras para entender lo que los hombres querían. No tenía ninguna necesidad. Él entendía lo que los hombres pensaban. ¿Qué hombre puede hacer eso? Yo llevo casi 20 años con mi esposa y a veces le achunto lo que piensa, es verdad. Pero estoy seguro que es sumergirse en un océano, digamos, para poder comprender completamente. Yo creo que me pasa a mí nomás. Yo sé que el resto entiende todo lo que piensan las mujeres. Pero a medida que uno va adquiriendo intimidad y conocimiento, uno empieza de alguna forma a comprender y a tratar de dimensionar al menos los criterios que las otras personas tienen. Nos pasa inclusive en medio nuestro, cuando ya llevamos tanto tiempo compartiendo,
como que de repente uno sabe lo que tal hermano va a pensar o va a decir respecto a una determinada situación por el conocimiento que se va adquiriendo. Pero imagínense lo que significa comprender integralmente el corazón. Saber en profundidad lo que piensa el otro. Ninguno ser humano tiene esa capacidad. Bueno, Jesucristo tenía esa capacidad. Jesucristo tenía una capacidad para poder además multiplicar las cosas, la materia, por decirlo de alguna forma, nada más para que me entiendan. Tenía la capacidad de hacer de 5 panes y 2 peces lo suficiente para alimentar a miles de personas. ¿Qué hombre puede hacer eso? Tenía una capacidad y un poder para traer a la existencia cosas que no existían. Porque aunque era hombre como nosotros, también era Dios. Y por lo tanto estaba dotado de recursos, de capacidades que excedían a la humanidad, que iban más allá de lo que un ser humano puede hacer. Tenía poder, por ejemplo, sobre el cuerpo humano. Tenía la capacidad de decirle a las células de la lepra, por ejemplo, desaparece. Hoy día la lepra es una enfermedad bastante resuelta en nuestra época, pero en la época de Jesús era un tremendo problema. Y la única solución, comillas, si es que puede llamársele solución, era tomar a los leprosos y apartarlos de la sociedad y que vivieran una vida miserable de segregación lejos del resto del grupo. Imagínense lo que significa para una familia, por ejemplo, que el padre se contagiara de la lepra y que tuviese que abandonar su familia y dejar a toda su familia, no por un día, 2, 3, como para ir al hospital, para toda la vida, para siempre. Y vivir como vagabundo el resto de su vida viendo a sus amados crecer o desarrollarse sin él. Cuando uno le da una perspectiva un poco más humana, podemos dimensionar la magnitud del problema. Y Jesús viene sobre eso, estoy seguro que muchos de los que sanó tenían en realidad una realidad familiar como la que yo les estoy describiendo, y Jesús viene sobre ellos y les dice, lepra, retrocede. Lepra desaparece. Y las células de lo que sea que sostenga la lepra comienzan inmediatamente a retroceder y a eliminarse entre ellas y la enfermedad completa desaparece. ¿Qué ser humano puede hacer eso? Jesús tenía un poder absoluto sobre toda la creación. Jesucristo dormía en una barca y de repente viene una tormenta en lo que era el mar en realidad que había ahí, el mar de Galilea, es como un laguito, ¿eh? No es como, bueno, a menos que en esa época haya sido diferente, pero hasta aquí todo lo que sabemos es que es como hoy día. Y es un mar bastante pequeño, por decirlo de alguna forma. El cruce no tomaba tanto tiempo, además, en barco. Pero Jesús, mientras dormía, iban cruzando en un barco y de pronto se levanta una tremenda tormenta, sorpresiva aparentemente. No tengo en lo personal, esto es una opinión, ninguna duda de que el propósito de esa tormenta es que yo hoy día, 2000 años después y muchos más, les cuente esta historia. Por lo tanto, fue levantada, generada para que la gloria de Cristo se manifestara. Y Jesús duerme aquí, está durmiendo en medio y de repente se levanta esta tormenta y los discípulos que le acompañaban, muertos de miedo, pensando que iban a morir, y Jesús despierta y dice, ya, pues, hombres de poca fe. El tono se lo pongo yo, estoy seguro que no fue así, digamos. Déjenme dormir un rato más, hombres de poca fe, y se para y le dice a la tormenta y a los vientos, paren. Y la tormenta, las nubes se disipan, la tormenta se quieta, el agua baja, las olas, el oleaje se acaba, y ellos pueden seguir el camino en total paz. ¿Qué hombre puede decirle a la creación, para? ¿Qué ser humano puede hacer eso? Jesús era hombre, Jesús también. En la misma proporción era un Dios, era Dios caminando con nosotros. Jesucristo, y aquí esto, en lo personal a mí me trastorna, me encanta esto. El pleno conocimiento que Dios tenía de todas las circunstancias. O sea, no solo de los corazones de los hombres, sino de las circunstancias. Hay un momento, Lucas 22 particularmente está esto, no quiero detenerme con los textos de esto porque no es la idea es ser un poco más ágil, porque esto es lo que estoy tratando de explicarles, hermanos, es que podamos comprender y dimensionar las
la doble naturalidad de Jesucristo, por un lado como hombre y por otro lado como Dios. Entonces, pero este punto en particular a mí me gusta, les doy el texto, Lucas 9:22 particularmente. Perdón, Lucas 22:9, lo dije al revés. En un momento, cuando ya venía al final del ministerio de Jesús y Jesús tenía que morir, pero venía la Pascua y tenían que celebrar la Pascua, Jesús le dice a dos de sus discípulos, vayan a la ciudad, entren por una puerta, y cuando vayan entrando por una puerta va a aparecer un hombre con un cántaro de agua. Y cuando vean a este hombre con este cántaro de agua, síganlo. No les dice, hablen con él, les dice, sigan a este hombre con este cántaro de agua. Y este hombre va a llegar a un lugar y va a entrar a ese lugar, y cuando lleguen a esa puerta donde está este hombre, ustedes hablen con el señor de esa casa. O sea, el hombre del cántaro del agua era el señuelo nomás para llegar al señor de la casa y dígale, mi maestro demanda un lugar para compartir la Pascua. Y ese hombre va a tener un lugar dispuesto para que nosotros compartamos la Pascua allí, en lo que se llama el aposento alto. ¿Saben qué probabilidad había de que un hombre supiera con total certeza que cuando estos dos hombres, en el momento que cruzaran la puerta de la ciudad, no de una casa, de la ciudad donde hay, no sé, miles, decenas de miles de personas, ¿cuál era la probabilidad de que cuando estos dos hombres entraran, vieran a un hombre, este hombre supiera que iban a encontrarse con un hombre con un cántaro de agua? Y que al seguirlo, ese hombre que tiene el cántaro de agua iba a llegar al lugar que tiene todo listo, resumiendo la historia, para que compartieran la Pascua. Hermano, les agrego algo más. La probabilidad de que un hombre llevara un cántaro de agua era cercana a cero, porque esa era una tarea de las mujeres. Los hombres no llevaban cántaros de agua. Había solo una pequeña comunidad en Israel que se llamaba los escitas, que eran hombres, además, célibes, cuya misión era hacer tareas femeninas. Pero ¿cuál es la probabilidad de que ese justo se viera ahora y que los discípulos entraran y se pillaran con esa escita? Yo creo que pillar una escita ya era una cosa fortuita. Probablemente los apóstoles entraron, o los discípulos entraron por lo que se llamaba la puerta de los escitas, donde podía darse esta circunstancia. Pero yo me imagino los dos discípulos cuando Jesús le dice, oye, vayan, y cuando vean el hombre con cántaros, ¿un hombre con cántaros de agua? Jesús, me compra un loto, es más probable que suceda eso a que realmente encuentre esa anomalía cultural. Era una anomalía en la sociedad esto que Jesús le manda hacer. Pero Jesucristo tenía un pleno conocimiento de todas las circunstancias en todo momento. Hermanos, ¿por qué me detengo? ¿Y por qué en lo personal esto yo no quiero llenarles la cabeza con datos históricos respecto a esto? Es porque yo a veces me he preguntado en tiempos de aflicción, en tiempos de dolor, Señor, ¿tú sabes lo que estoy viviendo? ¿Tú entiendes? ¿Tú sientes como yo lo que estoy experimentando? ¿Realmente el Dios que servimos tiene la capacidad de comprender lo que yo estoy sintiendo en este momento? Bueno, cuando leo esto, me da la tranquilidad y la paz de saber que eso es así. Que así como Él tenía la plena claridad y conciencia de cómo se iban a confluir todas las circunstancias para que en el momento en que estos dos hombres traspasaran la puerta, se iban a encontrar con una anomalía, como ya les dije, que era un hombre con un cántaro y que además ese hombre los iba a conducir a un lugar que además estaba listo para que 12 personas más uno compartieran la Pascua. De la misma forma en que Jesucristo sabía eso, es plenamente consciente de nuestras circunstancias, de cada uno, no solo de las mías, sino de cada uno de sus hijos, de cada uno de sus redimidos. Eso da paz, eso da tranquilidad, eso quieta el alma, eso nos enseña y nos permite poder descansar en Él, sabiendo que es un Dios que puede hacer aquello que ha prometido hacer, que es hacerse cargo de nosotros. Este mismo Dios tenía, por cierto, este mismo ser, que era hombre,
tenía un poder creacional, la capacidad de crear. Imagínense Pedro en un momento, en un arranque de ira, le corta la oreja a Molco, indignado, ¿por qué te atreves de llevar a mi Señor? ¿Conocen la historia cuando lo van a buscar? Y Jesucristo le toma le pone la mano en la oreja y se la crea nuevamente. ¿Qué hombres puede hacer eso? Era hombre, era Dios. Así como nació y murió como hombre, también tenía un poder absoluto sobre la muerte, al punto que llega a una tumba de su amigo Lázaro y le grita: Lázaro, sal fuera. Y todo el ser de ese hombre, toda su biología y aún más su espíritu, que ya no estaba ahí, que ya estaba en el lugar donde van los muertos, vuelve a él. Inmediatamente Lázaro abre la puerta y sale. Después de más de 2 o 3 días, creo que son 3 días si mal no recuerdo, de hedor, de putrefacción. Ningún hombre puede hacer eso. Solo Dios puede hacerlo. Era hombre y era Dios. Y también sella esta demostración de su divinidad venciendo su propia muerte. Hermanos, ¿qué tan conscientes estamos de esa sobrenaturalidad de Jesús? ¿Qué tan conscientes estamos verdaderamente de ese poder, de la cantidad de poder desplegado y disponible que representa la historia de Jesús? Jesucristo tuvo una vida recta. Este hombre, que era hombre como nosotros y que era Dios en la misma proporción, tuvo una vida perfecta y recta. Una que nosotros nunca podríamos haber vivido. La vida de Jesús fue una vida sin mancha, una vida sin ningún elemento que delante de la justicia de Dios pudiese juzgarle. Todo lo que su vida fue, integralmente, todo lo que su caminar fue, es recto, era de una rectitud absoluta. Él tuvo una vida perfecta porque usted y yo no podíamos tener esa misma vida, no podíamos tener una vida recta o una vida perfecta.